maneras distintas. Se necesita un análisis más sutil, se necesita un análisis más detallado, tal vez de la luz, tal vez de las sombras, tal vez de muchas otras cosas, para saber, no, esto no pudo haber ocurrido, lo hicieron mal. Y si ponen un software de inteligencia artificial que corrija eso, también lo va a corregir, y entonces va a ser todavía más difícil, ¿sí? Van a ver ustedes imágenes de quien sea. Hoy en día pueden ustedes sacar una foto, lo que ustedes quieran, y de hecho son muy simpáticas, pues toman la foto que quieran, la que ustedes quieran. Si se quieren burlar de alguien, de hacerlo ridículo, le ponen face dance, ¿sí? O sea, face de cara y dance de bailar, y ponen a cualquiera a cantar la canción que quiera. O sea, pueden poner a Trump a cantar Pero sigo siendo el rey, ¿sí? O pueden poner a Joe Biden a cantar el himno nacional colombiano, y además le ponen la cara que ustedes quieran. Eso ya pueden bajar en el teléfono, no tiene ninguna ciencia. Y entonces puedes decir que Joe Biden fue a tu fiesta y que cantó ahí la canción, que te cantó las mañanitas, ¿no? Y esto puede ser un buen chascarrillo, por cierto, ¿no? Pongan mañanitas, Joe Biden, o Trump, o quien ustedes quieran, ¿no? Pueden poner un personaje del deporte si lo prefieren. ¿Cómo sabemos si esa información es cierta o es falsa? Eso es una preocupación. El término fake news, ya lo conocemos, va a estar presente más que nunca. Y no va a desaparecer, se va a complicar. Si podemos ver lo siguiente, por favor. Los asuntos estos del 6 de enero, ¿sí? Ahí están los del 6 de enero yendo a... No es Photoshop, son imágenes. Entonces, no, pues ahí está clarísimo, se los manda al periódico y el periódico los publica, y a ver quién me dice que no. Y claro, tienes que demostrar que ese día tú estabas en otro lado haciendo otra burrada, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Aquí están algunas caras y les quiero proponer el reto de que me distingan cuáles son reales y cuáles son falsas. Les doy un par de segundos, analícenlos con todo detalle y díganme, esta sí es real y esta es falsa. Entonces, de esas 15 caras, díganme cuáles son las falsas, por favor. El de abajo a la derecha hay un candidato diciendo que es falso, ¿ok? ¿Algún otro? Si quieren, los numeramos de 1 a 15 para que me digan. 6 y 8. Desde el 1 hasta el 15. ¿La número 8? Se sospecha que es falsa. Ok. El 2 y el 5 son reales. El 2 y el 5 son reales. Ok. Entonces, bueno, tenemos nuestra habilidad. El ser humano es excelente juez de los rostros. ¿Sí? Y aquí claramente todos ustedes se dan cuenta que todas estas caras son falsas. Ninguna de estas existe. Y entonces, ¿cómo que ninguna de esas existe? No, ninguna de esas existe. Y si quieres que te los ponga más bonitos, te los hago más bonitos, y si quieres que te los ponga menos atractivo, también se puede. No podemos hoy en día distinguir un rostro real de uno creado con tecnología. La siguiente, por favor. Bueno. Quiero pasar a otro tema y luego trataré de juntar varias conexiones. La etnografía que aquí se practica consiste en que yo envío algo, por ejemplo, este texto que está en el rectángulo, y ese texto en realidad esconde otro texto que es el orden de ciertas letras, ¿no? Si ven las letras rojas, lo que dice abajo en realidad es algo que no tenía que ver con lo de arriba. Esto se hace, yo lo hacía hace 35, 40 años con mis amigos, nada más porque queríamos jugar a que el chisme no se... Porque antes había unas cosas que se llamaban cuentas de correo electrónico y las utilizaba el centro de investigación. Había una cuenta para todo el centro y llegaban mensajes y la secretaria los repartía, ¿sí? Y apenas empezaba la idea del correo electrónico, te conectabas, no sé si sepan los jóvenes a qué velocidad se conectaba o no. ¿Alguna idea de qué velocidad se conectaba? ¿Cuánto? A kilobytes. Teníamos una super velocidad, 300K.
300K por segundo, y entonces escribías más rápido que lo que se desplegaba en la pantalla, y entonces si te llegaba un correo electrónico de 2 páginas, pues era y claro, te ibas a hacer tus asuntos y regresabas y ya habían terminado. Y para poderlo leer, te lo imprimían en un papel, entonces te leías tu papel. Entonces no queríamos que la gente leyera, y entonces lo que hacía yo, por ejemplo, era algo súper sencillo, que se lo copiamos a Julio César, que mencioné yo en días pasados. Lo que hacía es tomar el ASCII de cada uno de los caracteres, les aumentaba alguna cantidad, que podía ser el día del mes, y lo hacía circular, y entonces mandaba el mensaje y era puro disparate, y como yo era high-tech, agarraba y con un softwarecito lo regresaba y se podía leer trivialidades que enviábamos, ¿sí? pero se podían leer, y nuestra Secretaría de Gobernación los leía y les ponía nerviosos que pusiéramos burradas codificadas. Hoy en día, vamos a la siguiente por favor, vamos a poder hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ahí está el mensaje original, lo pueden leer, ¿no? Aparte de muchos reportes, bla 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 bla, y lo que decía era Person Change from New York, June 1. Este es un texto real de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya en la Segunda Guerra Mundial se podían enviar este tipo de cosas con alguna preocupación de cómo porque digo, si somos los buenos, pues estamos felices y contentos, pero si son de los malos, está preocupante. Entonces ahí está un mensaje real, codificado, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Si vemos la siguiente, por favor. Aquí se puede ir a imágenes. O sea, nosotros ya todos vivimos en imágenes, entonces vamos ahora a la siguiente. Yo mando una imagen y le modifico píxeles. Ahí están marcados los píxeles que se modificaron para mandar un mensaje. Esto es terriblemente interesante porque ustedes ven cualquiera de las dos imágenes y no hay manera de que... Ustedes dicen, a simple ojo no lo vas a ver jamás. Bueno, a lo mejor con software sí, o a lo mejor con un poco de análisis de los píxeles o de lo que fuera, ¿no? Si podemos ver la siguiente. Perdón, acá abajo está el código binario de los píxeles que se cambió. O sea, cada píxel se le puede cambiar algo, se le suma una cierta cantidad y se le puede ir sumando lo del ASCII, que es el mensaje real que yo quiero enviar, ¿no? Entonces yo le puedo estar aumentando a todo, por ejemplo, le puedo aumentar con la periodicidad que quiera. Ahorita doy algunas formas de cómo se altera, o puedo simplemente hacer una cosa fija, ¿no? Mira, cada tantos píxeles le voy a mover uno, le voy a bajar uno, lo que fuera, ¿no? Si vemos la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente, y ahí están. Son dos imágenes reales. Díganme dónde está la diferencia. La de la izquierda no tiene ningún mensaje, y la de la derecha dice a medianoche, súperles, ¿no? No es de Hamas ni nada por el estilo, pero perfectamente puro. De hecho, ya se comunican así en ciertos grupos, y eso es algo perfectamente cotidiano. Si alguien de ustedes quiere ser contratado por una agencia de antiterrorismo, este es el curso número 0 que van a tener que llevar. ¿Cómo detecto información que se están enviando? Porque esto yo lo puedo enviar por WhatsApp. Lo puedo enviar por WhatsApp, y no solo esto, lo puedo mandar en un video. Y entonces no es una imagen, son 24 imágenes por segundo, y a ver qué capacidad de cómputo te permite detectar. ¿Cómo se puede pensar? Imagínense ustedes que son de los buenos o de los malos, cada quien se alinea donde quiera, y quieren hacer imágenes que escondan información y que sea difícil. Pues si yo cambio simplemente de manera simple, sin algoritmo, yo puedo decir, mira, pues tómate un pixelito de cada lugar y cambia. Y entonces alguien con un análisis relativamente simple, como era el del texto, ¿sí? el del texto que tomabas los ASCIIs y los recorrías en 5, tú podrías, o en 10 o 15, tú podrías pensar que pues, pruebo todos y en algún momento lo voy a atinar.
sistema lo utilizaba Julio César, no con el ASCII, pero sí con el alfabeto. Y claro, si yo hubiera tenido en aquel entonces que craquear el maravilloso verbo en español, craquear o hackear el sistema, pues simplemente pruebo con 1, con 2, con 3, con 4. Si soy más sofisticado, hubiera yo pensado que la E aparece en el castellano más veces que otras letras, entonces veo cuál es la que más veces aparece y digo, pues esa tiene que ser la R, córrele para atrás. Y se hace de manera, eso ya se hacía en la Segunda Guerra Mundial, los que vieron la película de la vida de Turing o vieron el Enigma, creo que se llamaba la máquina. Enigma hacía exactamente eso, no hace otra cosa que eso, nada más que varias veces. O sea, le movía una letra, le movía otra letra, le movía otra letra, y entonces hacía que se perdiera la frecuencia relativa de cada carácter utilizado. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que era muy difícil romper el código que se les había, con que se había sido creado el mensaje, y Turing, siendo Turing, que era un tipo absolutamente genial, logró romperlo. ¿Cómo vamos a romper este tipo de códigos? Bueno, como hay gente muy inteligente, déjenme decirles un par de ideas de cómo distinguir en dónde es un buen lugar para esconder un mensaje. Hay en imágenes reales, si ustedes ven una imagen por computadora, no de las actuales, pero si ven ustedes una imagen por computadora de hace algunos años, decías, esta es por computadora. O sea, no había manera, ¿verdad? Era tieso y se veía la diferencia. ¿Y cuáles son las diferencias? Las diferencias entre una imagen antigua de computadora y una imagen real es que las imágenes reales se ven tiesas, como si fueran trazadas con lápiz, y la imagen real tiene bordes muchísimo menos precisos. Tiene bordes que son esencialmente fractales. Entonces, cuando se empezaron a utilizar los fractales, por ahí de los 80s, hubo un libro muy bonito que se llama The Beauty of Fractals, de Hans Otto Peitgen. Ese libro presentó imágenes en color y costaban días enteras hacer cada una de esas imágenes. Presentó imágenes que el ojo ya no podía saber si eran reales o eran artificiales. Y lo que hacía era, le cambiaba la dimensión fractal a la imagen. Tomaba una imagen plana, le empezaba a cambiar la dimensión fractal y llegaba a una imagen que el ojo decía, no, esta sí es real. Un poco lo que pasaba con los rostros que les mostraba yo hace un rato. Entonces, el concepto de fractal o dimensión fractal ayudó muchísimo a hacer que las cosas parezcan reales a nuestro cerebro. Entonces yo puedo tomar esta imagen, analizo las fronteras de por ejemplo, la sombra de la palmera con la arena, y vamos a ver que eso es un fractal. Yo puedo calcular las dimensiones fractales a zonas de la imagen, y si la dimensión fractal es adecuada, yo se la muevo tantito y no hay software que lo detecte. Acuérdense que la dimensión fractal, los que estén familiarizados, son cosas que se pueden generar con sistemas caóticos. Y los sistemas caóticos son altamente sensibles a condiciones iniciales. Entonces, si yo le cambio una nadita, le cambio cualquier, y puede incluir alguna de las características, que sea color, que sea intensidad, que sea o los tonos, ¿no? Si estoy utilizando imágenes en RGB, le cambio tantito el red, el blue, el green, o le cambio tantito y no hay manera, no hay software que les diga, mira, analiza de aquí dimensiones fractales, mira que hay un escalón, aquí le cambiaron. Que si lo hiciéramos torpemente se podría, si lo hiciéramos torpemente se podría, y le cambiaríamos la dimensión y diríamos, aquí se ve un escalón, aquí le metieron mano negra, ¿no? Como cuando cortamos y pegamos que se ve el bordecito y a ojo la podemos ver, un buen software la detectaría. Entonces dice uno, la matemática me puede ayudar a esconder información o a buscar información escondida. Y esto no es más que un ejemplo de que en lo que tenemos que pensar, no lo estoy poniendo a que se preocupen por el terrorismo, es un ejemplo de 20.000 millones que podría haber elegido,
Tenemos que tener información para poder transmitir, recuperar, esconder, decodificar o tomar decisiones de otra naturaleza. Si podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, no me voy a meter en exceso aquí. La idea es, si teníamos una cierta matemática antes y hoy tenemos una matemática hoy, ¿qué vamos a hacer? No, si estuviese de suerte activada esa liga, entro brevemente, y si no, se los platico. ¿Por qué me interesa la línea del tiempo? Me interesa la línea. Ahí está. Nos vamos hasta el extremo izquierdo, si es posible, en la barrita. Eso, por favor. Quiero que veamos la matemática que la humanidad ha necesitado en algún momento de la historia. Primero lo que vemos, ¿no? Bueno, hay unos huesitos donde le ponían rayitas, ¿no? Si quiero contar algo, pues le pongo rayitas y voy contando. No hay necesidad de entrar, pero pues gracias, está ahí. Y las siguientes son contadores, esencialmente contamos. La matemática interesante aparece en Babilonia y con el papiro Rhind. El papiro Rhind, si nadie lo conoce, les recomiendo entrar al papiro Rhind, es maravilloso porque tiene varios, pierdo 30 segundos en el papiro Rhind. Por cierto, el de arriba utiliza el teorema de Pitágoras, es en Babilonia, antes de Pitágoras, no hay discusión alguna. Pero en el caso del papiro Rhind es interesante porque si le hacemos clic, a lo mejor se puede abrir el papiro Rhind. Uy, bueno, no importa. Ahí está bien. El papiro Rhind es una tira de papel, que está ahí en el Museo Británico en Londres, y es maravillosa esa tira porque no sé si aquí utilizan cuadernos de ejercicios. Nosotros tenemos una colección que se llama Shaums. No existe por acá. Es uno de ejercicios para derivadas, para integrales, para lo que fuera. Y el papiro Rhind es una tabla de ejercicios para practicar del siglo XVIII-XIX a.C. y lo usaban en Egipto para entrenar a la gente sabia y conocedora. De hecho, el dios Tot lo traigo usualmente en mi llavero. Hoy no traigo mi llavero, pero el dios Tot era el dios de la matemática y la sabiduría, que esencialmente era lo mismo. Y entonces les decía en el papiro Rhind, uno de los problemas que ven, hay varios, ¿no? Pero uno es estima área de un círculo comparándola con un octágono, y básicamente es la aproximación de pi que usaban los egipcios, ¿sí? Y los babilonios también hay una aproximación de pi. Podemos cerrar el papiro Rhind y regresarnos a la línea. Pero lo que hacían era básicamente medir, comparar y hacer cosas que le voy a llamar estáticas. Y si le seguimos, está Pitágoras, está el famosísimo Tales, Zenón, todos ellos, todo lo que hicieron, va a haber una sola excepción. Pasamos lentamente. Herón era buenísimo, era el matemático aplicado más talentoso y brillante del planeta, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Ptolomeo, todo el mundo sabe el sistema ptolomaico, y bueno, pero hasta el 1600 más o menos, ahí pasa algoritmo y todos estos, básicamente hasta 1600, bueno, si nos regresamos a 1200, toda la matemática es estática. Toda la matemática es estática, hay gente muy talentosa, muy brillante, pero es matemática estática. Y básicamente lo que se ve son los elementos de Euclides, algunas cosas que agregó Herón, algunas cosas que agregó Ptolomeo, y tal vez alguien vio por ahí un nombre y me puede jalar las orejas diciendo que dije una mentira. Estaba por ahí un poquito más atrás, pero ya no nos regresamos, estaba un tal Arquímedes. Arquímedes hizo algo que nadie más hizo en esos 2000 años que acabamos de pasar. Describió la matemática de algo que cambia. La matemática de algo que cambia, ¿sí? Si nos podemos regresar un poquito, siempre sí, a la izquierda, a ver si aparece, si alguien reconoce dónde está, despacito, un poquito más.
poquito más, por ahí debe haber algún Arquímedes, por ahí está arriba, Arquímedes, si lo podemos picar. Arquímedes es la excepción de caravana para Arquímedes, fue el único que hizo matemáticas de cosas que cambiaban. ¿Qué quiere decir cosas que no cambian? Pues el teorema de Pitágoras, esto es igual a esto, es igual a esto. Oye, y si lo voy subiendo y si lo voy bajando, no sé. Aquí las cosas no se mueven, aquí todas son del mismo tamaño todo el tiempo. Arquímedes sí hizo cosas espectaculares, por ejemplo, metió un cono adentro de un cilindro y calculó qué porcentajes de los volúmenes estaban en una y en otra, metió cilindros en esferas, de hecho en su epitafio pidió que le pusieran un cono adentro de un cilindro, dentro de una esfera, y él sabía los volúmenes relativos de cada una de ellas. Vale, nos regresamos al 1600, por favor. Y en el 1600 va a pasar algo que cambia totalmente la matemática. Absolutamente cambia la matemática en 1600. Fíjense, antes de 1600 hay por ahí uno que otro nombre, y aquí se atasca de cosas. Y cuando les digo a mis estudiantes, si les pregunto de qué época es algo y no saben, ustedes contestan siglo XVII. Lo más probable es que le atinen. No me digan, si piensan en medio segundo, no van a decir que Jesucristo es del siglo XVII o algo así, ¿va? Pero en el siglo XVII, fíjense cuántos nombres conocen del siglo XVII. Pues están ahí, pues acá, están un tal Newton, un tal Fermat, un tal Planck, un tal Leibniz, un tal Bernoulli, está un tal Pascal, está un Galileo debe andar por ahí. O sea, ahí el más chileno, más cartuercas, ¿no? ¿Y por qué son tan famosos todos ellos? Porque hicieron un tipo de matemática totalmente distinto, totalmente diferente. Recibieron una matemática estática que llevaba 2000 años de describir cosas en forma estática e inventaron una matemática dinámica. Galileo hizo sus experimentos y dijo esto cambia con esto como esto. Y de hecho surge algo que todo el mundo hoy en día ya lo consideramos normal, que es las leyes. Díganme leyes anteriores al siglo XVII. ¿La ley de quién? Pues la ley de Rose, ¿verdad? Pero esa es otra. No sé si acá se use, pero bueno. Ese es el nombre de una película mexicana, por si alguna vez alguien la quiere ver. Y refleja mucho. Probablemente compartimos con ustedes muchas de las cosas ahí. Pero bueno, entonces, toda esta serie de gigantes inventaron una nueva matemática para una nueva necesidad. Había necesidad de entender lo que se mueve, había necesidad de entender lo que cambia, había necesidad de entender todo el... Entonces, tú dame tus 100 pesos y yo te doy 20. Así sin... Y yo me cargo tu banco. Si no, tu banco no regresa, yo te doy tus 20. O sea, todo así en blanco no te vas, ¿no? O te cobro la tarifa que sea, ¿no? Entonces hago mis cuentas, le hago la misma oferta a varios, un montón de gente me pagó un montón de dinero, y cuando regresan los 3 barcos, yo ya soy supermillonario y les doy sus 20 a cada uno, y no va a pasar nada, ¿no? Las leyes de números más grandes se empezaron a entender. Pascal y Fermat son los héroes de esta discusión. Les recomiendo el libro que recomendé el miércoles pasado, que se llama El juego inconcluso. El juego inconcluso es una conversación entre Pascal y Fermat en la que inventan la teoría de probabilidades. Y los dos dicen burradas y el otro se las corrige, y después de 3 o 4 burradas le atinan a algo que cualquiera de ustedes aprende en el primer curso y dice si el número de casos posibles del total favorables entre totales, ¿no? Bueno, a Fermat y a Pascal les costó un montón de trabajo eso, y estamos hablando más o menos de 1630. Entonces, básicamente, lo que nace en el siglo XVII es una nueva manera de pensar. Matemáticas, decía yo al principio, para los que se nos unieron más tarde, matemáticas es saber pensar sobre lo que hay que saber. Entonces, la matemática cambió porque la gente tenía que pensar en problemas distintos. Pensó en nuevos problemas, pensó en cosas distintas, con un enfoque distinto, tanto en probabilidad estadística como en el cálculo. Por cierto, Newton no inventó el cálculo. Lo que nos deberían enseñar en la escuela es que Newton inventó las ecuaciones diferenciales. Lo que a él le interesaba no era el cálculo, a él no le interesaba derivar, integrar. A él lo que le interesaba
era describir el cambio, y se llamaba teoría de fluxiones, o sea, cómo fluyen las cosas. Entonces, inventa las ecuaciones diferenciales y pues en Newton de pasada pues inventa el cálculo, porque le hacía falta, ¿no? Pero pues así son los grandes del planeta. Entonces, inventan la descripción, y ¿por qué Laplace viene inmediatamente después de Newton, Leibniz y los Bernoulli? Pues porque dijo, ya sé cómo se formó el sistema solar, ya sé cómo funcionó, y entonces empezamos a describir y a predecir el comportamiento de las cosas que se movían, todo lo que se movía de manera común y corriente, ¿sí? Es decir, ¿qué era lo que le interesaba a la gente? Pues ver cómo se mueven los planetas, cómo se mueven, lo más sencillo, ¿no? Y lo voy a repetir, aunque lo dije el miércoles pasado, porque creo que esto es algo que merece estar en la historia de todo el mundo. El problema más complicado de la historia, en el siglo, desde el siglo XVII, y era que no existía GPS. ¿Sí? Y entonces, si no hay GPS, ¿cuál es el problema? Pues pregúntenle a la Armada Invencible. La Armada Invencible creía que estaba en un lugar, los ingleses se dieron vuelta, entraron al Támesis, la Armada Invencible se adelantó tantito y les llegó el Mar del Norte y destrozó a la Armada Invencible. Y los ingleses, todos miedosos, salieron así como, ¡ya no hay enemigo! Pues sí, el clima mató a la Armada Invencible. Y el clima hizo que, perdón, no el clima, la falta de conocimiento de la precisión hizo que la gente descubriera un montón de lugares de América, porque le iban a atinar a algún lugar, y como no tenían ni idea de dónde estaban, lo único que sabíamos era cuán lejos estábamos del Ecuador. Eso es fácil, bueno, relativamente fácil. Si les pregunto, a lo mejor los pongo en aprietos. Pero saber cuán lejos están del Ecuador es relativamente fácil. Saber cuán lejos están de Greenwich, que no existía en aquel entonces. Bueno, Greenwich sí existía, pero no existía el acuerdo internacional de medir todo con respecto a Greenwich. Pero no importa, aunque hubiera habido, nadie podría decir a qué distancia estaba. Y había una cosa, divagación de 30 segundos adicionales, que era preciosa. Si ustedes ven hoy en día una brújula con piquitos, se llama la rosa de los vientos. Seguramente acá le llaman igual. ¿Saben por qué se llama la rosa de los vientos? Porque literalmente los marinos observaban el viento, le olían, decían, para allá está tal cosa, y estamos más o menos como por aquí. Como le dimos hoy nosotros para saber si llegamos a la cocina o vamos a ver por la sala, se me hace que ya están los panqueques, o ¿cómo le llaman ustedes? Pancakes, o ¿cómo? Bueno, o sea, nos guiamos un poco por la nariz. Bueno, la gente se guiaba a ojo y a olfato dónde estaba, y saber dónde estaba exactamente era absolutamente indispensable. Es el premio más alto de toda la historia que se ha ofrecido por resolver un problema. Alguien lo resolvió y no se lo pagaron, porque no se lo podían pagar. Era tanto el dinero que la corona inglesa ofreció que no se lo podía pagar, y ya no repito esa historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El siglo XVII se enfrentó a problemas que no tuvo la humanidad antes, o que sí tuvo, pero no le preocupaba. ¿Cómo predigo cómo se va a comportar nuestro planeta, o algo que me interesa en el planeta? Doy un salto, nos movemos un poquito más para allá, rapidísimo, hasta el 1900. Hay tan atascado de nombres que todo el mundo conoce, y luego están en verdecito, y empiezan a ver ahí algunos nombres que ya ni siquiera conocemos los que no somos nerds de la matemática. ¿Qué problemas están resolviendo estas personas, o qué problemas intentamos resolver, qué problemas? Y si le pican a cualquiera de ellos, hay un par de personajes súper interesantes. ¿Sí? Ulam, húngaro, está en la Ulam. ¿Polish qué? Decía Polish qué, decía, ¿no? Yo pensé que era húngaro. Abajo. Ahí está, arriba, más uno, ahí, Ulam. Dice Polish. Yo juraba que era húngaro. Bueno, yo me disculparé cuando visite su tumba. Gracias. Van a ver nombres. Abajito estaba Shannon. A ver, ¿dónde estaba Shannon? Abajito del arma estaba Shannon. Shannon. Chen a la derecha.
ese podría ser, no, Mandelbrot, Conway, debe ser arriba, alta Mandelbrot está en Shannon. ¿Por qué son interesantes? Porque están estudiando cosas. ¿Sí conocen el nombre de Shannon? Los ingenieros deberían conocer el nombre de Shannon, porque van a encontrar estrategias de Shannon en muchos lados. Se dedicó a estudiar lo que conoceríamos básicamente como teoría de la información. ¿Qué quiere decir eso? Voy a pasar al tipo de problemas que nos interesan en el siglo XXI, ya más o menos voy llegando al siglo XXI. ¿Qué tipo de problemas nos preocupan? Fíjense, pueden verlo utilitariamente desde la mercadotecnia, pueden verlo desde puntos de interés público o por salud. ¿Sí? Ahí les va una pregunta que fue una pregunta real. Tienes una pandemia de algo que vamos a inventar en el hambre, imagínense que se llama COVID. Y tienes 50 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene Colombia? Más o menos como 50. 48 millones de habitantes y logras conseguir 10 millones de vacunas. Tienes 10 millones de vacunas y ahora sí, ¿a quién se las aplicas? Bueno, pues las quieres aplicar de manera que controles la enfermedad lo más rápidamente posible. Oye, ¿podrás hacerlo con ecuaciones diferenciales? Si estás en el salón de clases dando un ejemplo, sí. Si estás en el mundo real, no. ¿Por qué? Porque pues, te dice ahí, ponte tu cubrebocas, guarda distancia, ¿no? No hay quien trae el cubrebocas acá, y no es cuento, yo lo vi en mi oficina. Llegaba alguien, se quitaba los cubrebocas, beso de un lado, beso del otro, y bajaban el cubrebocas. Pues sí, ¿cómo no voy a saludar de beso? Pues es de, ¿no? Eso por un lado. Había otros que traían el cubrebocas que era azulito y negro en el centro, ¿no? Tantas veces que ya lo jaloneaba, toco todas las superficies y luego me pongo el cubrebocas. Eso es muy complejo. Entonces, algo lo que se tuvo que resolver, a nosotros nos tocó en México, es quién contagia a quién. ¿Quién contagia a quién? Pues el que se junta con el que se junta. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo sé quién se junta con quién? Les voy a dar un par de ejemplos de cómo podríamos en el mundo del día de hoy saber quién contagia a quién. Bueno, algunos de ustedes tendrán un artefacto que le llaman teléfono, que aunque lo tengan apagado, alguna compañía telefónica sabe dónde están. Sabe que se metieron ahí en la octava y que a la altura de la 3940 se apagó o se perdió la señal, pero ahí están. Y a la hora que salgan los va a detectar. ¿Sí? Y entonces pueden ir con una compañía telefónica y dime, oye, dime dónde están todos los habitantes de Bogotá. En todos. Mira, pues aquí tengo la base de datos. Ok, pues la venden, etcétera. Nada confidencial, no se preocupen. Y entonces tienen la información de todas las personas que están en Bogotá y dime quién se contagió con quién. ¿Se podrá hacer algo así? ¿No? Los escépticos. ¿Está complicado? Claro que está complicado, por supuesto que está complicado. Está más complicado que el siglo XVII, ¿va? El GPS, pues nada más le pregunto, dame las coordenadas y me dice, aquí estás, ¿va? El puntito azul o rojo, según sea el caso. Se puede, pero se puede con ciertas dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Las cantidades de información son monstruosas. Además cambian permanentemente, o sea, están cambio y cambio. Si yo pongo una base de datos y a cada uno de ustedes les pongo un numerito y los pongo a moverse por la ciudad, ¿se imaginan cómo se va a ver eso? Numeritos subiendo, bajando, y digo, oye, ya tengo los numeritos, ¿y cómo sé a quién se contagió con quién? Bueno, si podemos pensar cuándo se contagia. ¿Cómo sabemos si alguien se contagia? No nos va a mandar un WhatsApp diciendo que se contagió. Pero fíjense, me corrigen si no es cierto. ¿Cómo puedo saber que se contagiaron de COVID? Porque se sienten que les jaló las patas el diablo. Y entonces ni el teléfono mueven. O sea, su teléfono, ¿sí? Que todos los días estaba para acá, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá, para acá, para acá, el jueves se quedó quietecito.
Y el viernes también, no, este ya se me infectó, ¿verdad? Lo más probable es que se infectó. Pero, casualmente, eso fue el jueves. Esta otra persona se infectó el domingo siguiente. ¿Y qué creen? Que tomaron el autobús en la séptima 5 días antes. Ándele, este ya tenía síntomas y le tosió al de al lado y entonces podemos deducir, no de manera determinista y de manera absoluta, pero sí en grandes números podemos saber quién está contagiando a quién en dónde. Y esto lo hicimos con algunas ciudades y pudimos ver que la gran mayoría de las infecciones ocurrían en ciertas circunstancias, en ciertos lugares y en ciertos grupos de edad. Fíjense qué bonito, porque además estamos sabiendo quién infecta a quién y en dónde. Y entonces esa información vale oro para quien toma las decisiones. ¿Y qué nos dice esto? Podemos pasar a la siguiente. A ver, no estoy seguro. Perdón, si salimos de aquí y pasamos a la siguiente, no estoy seguro cuál es la próxima. No, nos regresamos uno. Te puede cambiar de canal así como segundón y volantazo. El tipo de problemas que nos vamos a enfrentar son problemas complejos. Por eso es que tengo pretexto de estar aquí. Son problemas complejos. ¿En qué sentido? Cantidades ya no masivas, impresionantemente grandes de información, cantidades que cambian extraordinariamente rápido y cantidades que están conectadas en forma extraordinariamente compleja. Entonces tenemos lo que cuando alguien habla de Big Data, simplemente piensa en grande, pero el grande es grande en varios sentidos. Uno es grande en tamaño, otro es grande en velocidad de cambio y otro es grande en complejidad. ¿Cómo saco información para saber qué decisiones tomar? ¿Y qué decisiones necesitamos tomar? Un montón. Por ejemplo, en el caso de la epidemia, pues decisiones muy prácticas. ¿A quién vacuno? ¿En dónde vacuno? ¿Qué medidas de higiene pido? ¿Se acuerdan que nos ponían unos tapetitos y les teníamos que bailar al tapetito antes de entrar a cualquier lugar? ¿O aquí no les tocó? Y había que limpiar 20,000 cosas. Saludaba uno de beso, pero limpiaba uno todo lo demás, ¿no? Y cada 20 segundos se lavaba uno las manos con gel, y algunos todavía lo siguen haciendo. Todas esas decisiones son necesarias, se van a tener que tomar cada vez más frecuentemente y se están tomando cada vez más frecuentemente. Entonces todo tomador de decisiones tiene que tomar decisiones sobre un montón de cosas. Por ejemplo, si yo decido que se va a abrir el metro en Bogotá, va a haber seguro protestas, va a haber seguro inconformes, y yo tengo que saber, antes de lanzarme al ruedo, si va a haber más felices que inconformes, y qué impacto ambiental, y qué impacto no sé qué, qué impacto, y el presupuesto, digo que son 100 pesos, al final va a costar 500, ¿va? Pues siempre ocurre así, más lo que desaparece por manejos finos. Entonces, las decisiones se tienen que tomar en salud, en los mercados. Cuando alguien abre una tienda, hoy en día, ¿cómo creen que la abre? ¿Cómo la abrían sus papás o sus abuelitos? Conseguí un buen local, abrimos el negocio. ¿Saben cómo se abre hoy en día un negocio? Los Oxxos, por ejemplo. ¿Saben cómo se abre un Oxxo? En México hay más Oxxos que paraderos de autobús. De hecho, los Oxxos son... Si alguien te dice, nos vemos en el Oxxo, no te quiere ver. Porque hay tantos que no vas a encontrar. Hay lugares donde te puedes parar y ves 1, 2, 3, 4 Oxxos. Entonces uno diría, pues son torpes, ¿qué estrategia de marketing tienen? No, hay estudios muy serios, muy profundos, muy interesantes, es propaganda porque los hicimos nosotros, para decidir cómo se abre una tienda. ¿Cómo creen que se abre una tienda de conveniencia? No digamos nombres. El tráfico de personas, ¿en dónde? ¿En la calle? ¿Mando a alguien a la esquina y le digo los que cuente? ¿O se combina información muy compleja
sobre la distribución socioeconómica de los habitantes, etcétera, etcétera, vías de comunicación, etcétera, y después entran las redes sociales. Entonces analizamos y se hace un análisis del lenguaje, de las producciones, de lo que la gente está externando. Pueden decir, aquí en el puntito azul falta, oye, pero ya hay otro enfrente, aquí hace falta. Y pueden abrir 3 o 4 en un círculo de poquitos metros. ¿Y qué es lo peor? Que además tienen éxito. O sea, que no es predicción de, pues tú ponlo ahí a ver si te falla. No, se pone y funciona. Y con muchas otras cosas, por ejemplo, se están haciendo modelos para predecir el crimen. O sea, ¿dónde va a haber algún acto delictivo? ¿Sí? Y estamos ya en condiciones de poder decir, en esta calle, la probabilidad de que haya un acto delictivo en las próximas X número de horas es tal. Pues manda un policía inmediatamente ahí a patrullar esa zona. Igual, curiosamente tiene mucho que ver con los procesos de infección. Y los procesos infecciosos y los procesos delictivos son muy comunes, tienen muchos parámetros similares. Entonces, trato de pasar a la siguiente lámina. ¿Qué tiene que ver todo esto con la matemática? Bueno, lo que creo que tiene que ver, todavía tengo tiempo, lo que creo que tiene que ver es que nosotros lo que aprendemos es esto, ¿sí? Y te dicen, oye, estúdiame las redes sociales y emociones y dime, pero pues lo que venía en el programa era esto, y luego derivadas, y luego integrales triples, y aquel integro o sea, estamos teniendo una matemática de una naturaleza y estamos teniendo problemas que parecieran de otro, y lo que los quiero convencer es que no es de otro, que sí sirven. Y antes de explicar por qué puse esa fórmula ahí, les cuento que la matemática hace más de 2000 años era obligatoria. En la escuela, cualquiera que fuera a la escuela tenía matemáticas obligatorias. Y más de 2000 años, antes de Cristo, o sea, 2500 años. Hace 2500 años alguien que quisiera estudiar lo que fuera, tenía que pasar por matemáticas. Y hace 2000 años, y hace 1500, y hace 1000, si alguien quería estudiar, tenía que pasar por matemáticas. Y uno puede decir, oye, ¿y cómo para qué? Pero hace 1000 años ni siquiera existía esta fórmula, entonces por lo menos el programa era más chiquito. ¿Qué se esperaba de alguien que estudiara matemáticas hace 1000 o 2000 años? ¿Por qué un emperador romano tenía que haber estudiado matemáticas? ¿Por qué un cónsul romano tenía que haber estudiado matemáticas? ¿Sí? ¿Alguna idea? Sí. Para resolver problemas que le propongan. Para resolver problemas, pero no problemas de considérense 25 melones y lo divides entre 4. No, era para saber pensar. El propósito de la matemática era entrenar a los líderes de aquella época a saber pensar con claridad, saber pensar nítidamente y no cometer una tontería y después decir, ay, no me fijé, me falló. ¿Sí? Como la famosa historia de Pirro, la victoria pírrica. Fue un rey que luchó contra los romanos y les ganó. Y después de ganarles, su reino quedó destruido. Y creo que la lógica es muy simple, ¿verdad? Si ganas pero no te queda nada, pues vas a pasar a la historia como el que inventó el adjetivo victoria pírrica. Victoria pírrica es una victoria que dices, ay, sí ganaste, pero difícilmente puede alguien ser más bruto. Bueno, entonces matemáticas era para aprender a pensar. Y esto no es porque en la vida les vaya a aparecer esta igualdad o porque en la vida les vaya a aparecer esta ecuación. A casi nadie le aparece en la vida. A mí sí me aparece todos los días, pero bueno, ahorita les digo por qué. Tenemos que hacer que se nos aparezca. Y este es ejemplo muy sencillo, pero por eso lo pongo aquí. Si yo les dijera a cualquiera de ustedes, dime cuánto es 93 al cuadrado. ¿Cuánto es 93 al cuadrado? ¿93 al cuadrado? ¿Nadie sacó su celular?
¿no? Vale, 8649. ¿Cómo lo sé? Bueno, esa fórmula que está ahí, que no sirve para nada, la debo hacer servir para algo. La reescribí abajo porque nos la enseñan la de arriba y a veces nos enseñan otra fórmula que es la de abajo. No sé por qué en algunas escuelas se enseña que son dos fórmulas, cada que pasa en algo al otro lado. Pero ¿qué dice la de abajo? Y es una pregunta que probablemente muy pocos se hayan hecho. ¿Qué dice la de abajo? La de abajo dice algo maravilloso. La de abajo de verdad dice algo maravilloso. ¿Quieres multiplicar, quieres elevar al cuadrado cualquier número, el que se te pegue tu gana? El que tú quieras, eso es a cuadrada. Lo puedes hacer de un montón de maneras. O sea, ¿quieres multiplicar? Lo puedes hacer de un montón de maneras. Elige el de la derecha como tú quieras. Muévete para un lado, muévete para el otro, donde tú sí le sepas a la tabla. La tabla del 93 yo no me la sé, pero la del 100 sí. La del 100 sí me la sé, ¿va? Entonces, si al 93 le sumo 7, pues me da 100. Y si al 93 le quito 7, creo que me da 86, ¿va? ¿Sí? Dije 93 menos, ¿qué? Es 7, 93 menos 7. Sí. Bueno, ahí me corrigen si no da 86. Y entonces multiplica esos dos, pues 100 por 86, hasta yo me la sé, ¿no? 8600, 8600, y luego, pues lo que te moviste, elévalo al cuadrado, 7 por 7, 49, entonces 93 al cuadrado es 8649. Todo esto ustedes ya se lo sabían, pero veían esta fórmula como la que va a venir en el examen. Y además, si ya pasé el examen, porque esa era de no sé qué nivel escolar, ya nadie me la va a volver a preguntar. Estas fórmulas tienen una aplicación súper útil si sabes qué dicen. Y aquí lo que dice es, cualquier número que quieras multiplicar, muévete para donde tú quieras. O la de arriba te dice también cosas bien bonitas. Si tienes números que están equidistantes, o sea, tienes el A más B y el A menos B, los dos están a distancia B de A. Por ejemplo, 17 y 23. 17 y 23, si yo multiplico 17 por 23, es lo mismo que si multiplico 20 al cuadrado y le quito 9. ¿Sí? O sea, 17 por 23, pues creo que no sé cuánto es, pero sí sé cuánto es 20 por 20, que es 400, y 9 por, ¿qué fue? 3 por 3, 9, entonces le resto 9 y da 391, entonces 17 por 23 debe ser 391. Y alguien podrá decir, ay, pero pues si ya existen las calculadoras, ¿para qué pierdes el tiempo con esas cosas? Bueno, la matemática la pueden ver de varias maneras. Una, como tortura, es la menos recomendable. Otra, como el gym, intelectual, van a hacer cuentas. Y otra es como una herramienta útil. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Y las cosas salen donde menos se las espera uno. Aquí está esta ecuación. ¿Quién se acuerda cómo se resuelve? ¿Quién se acuerda cómo se resuelve? No. La, me encanta. Cuando alguien dice la, me encanta. ¿Le podemos picar una, por favor? A ver, otra. La solución es, ahí está, 2c sobre menos b más menos raíz cuadrada menos 4c sobre el 2 allá nos. Entonces varios de ustedes pusieron ojos así de que, ¿le digo o no le digo? Sí. Es que está al revés, ¿no? Profe, está al revés. Y no es C, es A. No, está bien, está derechita. Cuando me dicen que está al revés, normalmente le hago así. No, sí está derechita. ¿Por qué decimos la fórmula? Porque pareciera que hay una sola fórmula. O sea, aquí hay otra. Si no me la creen, chéquenla. Pero para que no se queden con la duda, si le picamos al siguiente renglón, por favor. Si no me creen, hagan y igual a 1 entre x y resuelven la ecuación que va a ser a sobre y cuadrada más b sobre y más c igual a 0. Multiplico todo por y cuadrada, me queda esta. ¿Y cuál es la solución de esta? Pues la que ustedes conocen, menos b más b, todo eso. Pero intercambiadas la y la b, ¿verdad? Es menos b sobre 2c.
pero y es igual a 1 entre x, entonces la volteo y me queda 2c sobre, dices, ay, qué ocioso. Yo, qué raro, porque yo pensé que había una de más que ocioso, porque a quién se le ocurrió. Les voy a decir a quién se le ocurrió. Cuando ustedes toman una ecuación como la de arriba y la quieren resolver en la computadora, pues le dicen, no, pues menos b más menos r cuadrada sobre 2a. ¿Y qué pasa cuando la a es muy chiquita? Pues si la a es muy chiquita te va a dar una e, ¿sí? Que normalmente es de error. En ocasiones yo digo, cuando se dirigen a mí, digo a decir, estúpido, ¿por qué dividiste entre algo tan chiquito? No puedes dividir entre algo tan chiquito. No sé. Oye, entonces, pero ¿cómo le digo que resuelva si la a es chiquita? Pues no sé, pero es que el número sí debe existir, pero bueno, la computadora no lo encuentra. Bueno, con la otra no tiene problemas, porque la a no está haciéndose cero o muy cercana a cero para fines prácticos. Tiene que ver con los órdenes de convergencia de lo que está arriba. Las computadoras con esta fórmula no tienen ningún problema, ninguno. ¿Y cuántas veces les aparece a ustedes que están desplegando algo gráfico y como despliegan, pues haciendo operaciones aritméticas y de repente dividen entre algo que para la computadora es cero y se les pasma todo el asunto? Y no encuentran cómo hacer, oye, pero es que le di la fórmula correcta, es que le di la fórmula, bueno, dale la otra. Entonces los computólogos tienen que saber esta otra porque es absolutamente práctica, ¿sí? No hay otra manera de resolver el problema si la a se hace muy chiquita. Y entonces pues, tengo que saber que hay otra. ¿Y cómo llego a esa otra? Pensando. Entonces no te aprendas las cosas mecánica y algorítmicamente, intenta entender qué es lo que está pasando. Si la a es muy chiquita, fíjense qué es lo que pasa, cómo se le ocurrió a alguien esto. Si la a es muy chiquita, esto describe una parábola en general, pero si la a es muy chiquita, la a es lo torcido, lo abierto que está la parábola. Si la a es muy chiquita, pues esto es casi como una recta, ¿verdad? Te parece mucho una recta. Y si se parece una recta, ¿en dónde va a cortar al eje? Pues en dos puntos que si mueves tantito la recta se te van a bailar durísimo, ¿no? O sea, es casi recta. Le mueves tantito y ya te torció el... Entonces, ¿qué es lo que haces? Por eso cambiar y igual a 1 entre x. Y entonces comprimes y lo que haces es que haces tu parábola más cóncava o más convexa según para dónde apunta, ¿sí? Entonces, de lo que se trata no es de haberse aprendido la fórmula y acordarse cuál es, sino más bien de saber cuál es el problema que estamos queriendo resolver. Y tomo ejemplos muy sencillos, porque son cosas que ustedes ya vieron, las despreciaron, probablemente nunca en su vida las han usado, pero tienen ideas escondidas que pueden ser muy profundas cuando entra uno a resolver problemas ya de tecnologías o de detalles más complejos. La que sigue, por favor. Ese ya lo vimos, nos seguimos. Ya saben, ¿verdad? ¿Cuánto es 35 al cuadrado, verdad? ¿O no? ¿No? ¿Sí? 35 al cuadrado, ¿cómo lo calculan? Le suman 5, le restan 5, 30 por 40, 12, 5 por 5, 25. 12, 25. Y cualquier otro. Los que terminan en 5 son facilísimos de elevar al cuadrado. Facilísimos, ¿no? 65 al cuadrado es 6 por 6, fíjense, 6 por el número que le sigue. O sea, quito el 5, me queda el 6. 6 por 7, 42. 5 por 5, 25. ¿La que sigue? 115 al cuadrado. 11 por 12. ¿No vieron 11 por 12 en la escuela? Por 12. Numeran sus dedos. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Los que vayan a multiplicar los juntan. Por ejemplo, 12 por 13, bueno, 115 va a ser 11 por 12. 11 por 12. De entrada llevo 100. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Pues 3. 130. Y luego los multiplico 2 por 1. 2. ¿Cómo lo hicimos? Pues binomio al cuadrado, ¿no? Tomen 10 más a por 10 más b. ¿Cuánto es 10 más a por 10 más b? Porque si yo digo que mis dedos son 11, 2, 3, 14, 15, 10 más algo por 10 más algo. ¿Y qué me dicen? 10 más a por 10 más b es 100. Ya, llevo 100 de entrada. Más 10 veces a más b. Que fue lo que hice al decir
cada uno de estos vale una decena, pues es 10 veces el número de dedos que tengo aquí, son 30, ¿sí? Y luego, más A por B, pues multipliqué el 2 por el 1, ¿sí? Entonces también funciona. ¿Cuánto es, por ejemplo, 165 al cuadrado? No, ya me pasé. Ahorita falta, es que necesito guaraches para eso. ¿Cuánto es 135 al cuadrado? 135 al cuadrado es 13 por 14. Pego aquí el 14 con el 13. Aquí tengo 7, entonces son 170. 3 por 4, 12, son 182.25, 18.225. ¿Sí? Entonces, si pensaban que tenían calculadora digital, tienen razón, tienen una calculadora digital, nada más hay que echar a andar el CPU. ¿Sí? Si tuvieran guaraches, porque aquí yo nada más tengo 11, 12, 13, 14, 15, necesito 16, 17, 18, bueno, pues me pongo guaraches, pego los dedos y puedo contar desde el 1. Entonces, por ejemplo, 17 por 18, ¿no? 175 al cuadrado, tendría que ser 17 por 18, 175 al cuadrado, hago 17 por 18. Entonces, ¿qué quiere decir 7? Pues tengo acá 5 más 2, ¿no? Por 18, tengo 5 más 3, ¿no? Entonces tengo 7 y 8, son 15. 15 decenas son 150 más 100 que lleva 250. Y 7 por 8, 56. 56 más 250, 306. Entonces 175 al cuadrado es 306.25, 30.625. Y me pueden decir, oye, pero es que eso yo lo puedo hacer en celular. Está bien, está bien, está bien. Nada más que el día que tu celular no sepa hacer algo, tú vas a necesitar pensar. Entonces, ¿para qué es la matemática? No para torturar a los estudiantes, aunque algunos creen que es el motivo último. Es para aprender a pensar. Bueno, la que sigue, por favor. Vamos a ver qué. Ok. ¿A qué nos estamos enfrentando en el nuevo mundo? Nos estamos enfrentando. Ahí están algunos cuantos ejemplos. Digo, los glaciares se están derritiendo. Bueno, hay información ahí, son CDS, olvídense, ya no existen. Pero la predicción del clima, la tomografía. ¿Saben que la tomografía se hizo es básicamente integración? O sea, cuando le hacen a alguien una imagen de resonancia magnética, es integración de volumen, recuperar la función que genera esa integral. Es básicamente matemáticas. Y tomen cualquier ejemplo de los que están ahí, el que quieran. Música digital, por ejemplo, ¿no? Hoy en día la música digital. Se puede ahorita con inteligencia artificial decirle a alguien, a ver, hazme un hitazo. No sé si aquí existe ese personaje, pero a ver, hazme el estilo Bad Bunny, ¿no? Y pácate, te avienta una nueva melodía y te la hace y no puedes distinguir. Le puedes decir a este señor Pollock, no sé si lo sabe, un pintor Pollock que hace cosas así muy raras. Se hizo un software que pintaba con el estilo Pollock y se hizo un cuadro y se le llevó a expertos y no pudieron distinguir del Pollock original contra el Pollock hecho con una maquinita de esas, una impresora con un... En fin, todos estos problemas, y estos no son más que una caricatura de los problemas a los que ustedes se van a enfrentar. La que sigue, vamos a ver un par de ejemplos más. O sea, pónganle lo que quieran, por ejemplo, transporte público, o esta de crowd control. Imagínense, no está ocurriendo nada, pero imagínense que de repente suena la alarma y nos dice que hay un incendio, temblor, lo que quieran. ¿Cómo creen que vamos a salir de aquí? ¿Con mucha lógica? ¿Qué harían? A ver, díganme a alguien, ¿por dónde saldrían? Buena idea, por la puerta, ¿por cuál? Apenas, ya no me acordaba que había puerta, ¿va? Ahí hay una puerta. ¿Los llevará rápido para afuera? Alguien a lo mejor decide que sí. ¿Y cuál de las dos? No, curiosamente, la mayoría de la gente se va por una. Y se aplastan y se golpean en una y la otra está vacía. Y no sabemos bien por qué. Entonces se tienen que hacer cosas para control de multitud. En un estadio de fútbol, por ejemplo, que tienes que sacar a 100,000 personas lo más rápidamente posible, es absolutamente espectacular. El mayor número de muertos normalmente es por la estampida y no por el accidente propio. Entonces, aquí están un par de... Si vemos la siguiente, por favor. Un par de ejemplos sencillos sin mayor ciencia.
que les dice cómo va a funcionar nuestro mundo. Por ejemplo, el Pricing Strategy, la que está en el mero centro. Si ustedes buscan, aquí hay alguien que haya buscado Mercado Libre o Amazon. Alguien ha comprado algo. ¿Y cómo creen que se determinan los precios ahí? ¿Cómo creen que se determinan los precios? ¿Más fuerte? Por la demanda. Por la demanda. Sí, pero quien lo está decidiendo es un software muy complejo que te ve, te estudia, te analiza, te detecta y dice, a ver, vamos a regatear. ¿Sí le dicen acá regatear? Vamos a regatear aquí con el caballero. Entonces yo ya lo conozco, compró esto, puso en su lista de deseos, lleva 3 días en su lista de deseos, le mando una ofertita, le bajo 2%, le hace ojitos, la sube al carrito, la vuelve a bajar, le hago otra oferta, 2% más. Se hace ahí, no, me voy a esperar a que baje por lo menos 10%. Y ¡pum! Te lo sube 50%. Dices, ¡ching! Era justo el que yo quería, me encantaba. Y luego te hace una oferta y te lo deja a 110 del original. Y dices, uy, no, me espero. Y te lo baja al 98. Y dices, hijo, no vaya a pasar lo de la última vez. Entonces te está toreando el software. El software literalmente te está toreando. Y se optimiza para que te vendan el producto lo más caro posible. Eso se hace, no es cuento, eso se hace. ¿Sí? Las compañías pagan porque se haga eso, y todas las compañías chinas que venden en Amazon o en Mercado Libre, ninguna de ellas fija el precio humano, ninguna. Todas estudias los precios, nosotros lo hacemos, estudias los precios y no hay ninguna ninguna persona que tome la decisión del precio. De repente les falla el software y vas a ver que un libro cuesta $384,000. El software tuvo alguna división entre lo que no debía tener y pues se le fue, ¿no? Pero cualquier cosa que tú quieras comprar en forma electrónica hoy en día, el negociador es un software. El negociador es un software. Entonces, cualquier toma de decisiones hoy en día se puede hacer contra un software que juega ajedrez mejor que tú. ¿Sí? Estás jugando ajedrez contra una máquina que es mejor jugadora de ajedrez que tú. Y entonces en cualquier decisión, y les voy a dar, como están aquí los ejemplos, varias opciones. Puedes hacer, ¿en dónde tomas decisiones? Durante el día, ¿dónde toman ustedes decisiones? Un montón de formas, es decir, desde que le hago clic para ver o no ver la página, ¿no? O desde que tomo este autobús o tomo aquel, o decido regresar a comer a casa o no, todo el tiempo estamos tomando decisiones. La toma de decisiones a veces es intrascendente y a veces es esencial. Por ejemplo, si quieres que alguien omita un tipo de comportamiento, socialmente, ¿qué haces? ¿Cuál es la mejor manera de evitar el graffiti en Bogotá? Si alguien pudiera resolver el problema del graffiti en Bogotá, ¿se lo podría vender a alguien? Si alguien pudiera resolver el problema de la recolección de basura en Bogotá, ¿se lo podría vender a alguien? Son problemas muy complejos en temporalidad, en recurrencia y en su propia dinámica. Es extraordinariamente compleja. Entonces necesitamos, la matemática que aprendemos es la que tenemos, no hay de otra. Tenemos que ampliarla con algunas herramientas, y son herramientas, pero lo que va a resolver problemas en el mundo real es nuestra forma de pensar. Y esto lo trato de hacer a medida de resumen, porque lo voy a querer machacar, y si se olvidan de todo lo que dije, pero se acuerdan de esto, ya gané. El comportamiento de nuestro pensamiento ante un problema complejo requiere desmenuzarlo, analizarlo y echarle la caballería. Las herramientas más básicas de la matemática, todas las van a usar, todas las van a tener que comprender. No aprender, comprender.
Y con esas herramientas van a tener que entrar a herramientas y formas de pensar más complejas, y con esas atacar situaciones que alguien podría decir, yo no pensé que esto se podía. Es decir, resolver cosas que nadie pensó que se podían resolver. Es decir, tenemos que cambiar el sentido de la palabra predecir, como decía yo, que evolucionó en el siglo XVII. Predecir es, si el relojito estaba aquí, en 2 horas, ¿dónde está? Eso fue el problema del siglo XVII. Hoy en día, ¿qué es? Si este sistema complejísimo, en este elemento que yo estoy analizando, está aquí, ¿cuáles son las medidas de intervención que yo debo tener para que haga esto otro? ¿O qué va a pasar si no lo hago? ¿Sí? Y la solución de problemas va a ser tremendamente compleja. Si ustedes pueden vender información que nadie más tenga, ¿sí?, van a ser los amos del negocio. Aquí existe Uber. ¿Qué vende Uber? No, Uber no tiene taxis, Uber no da servicio. Uber vende información. Uber vende información a los que la necesitan por un lado y a los que la necesitan por el otro. ¿Qué vende Mercado Libre? Información a los que tienen necesidad de información por un lado y necesidad de información por el otro. Entonces, vean las 5 compañías más grandes a nivel mundial y díganme qué venden. ¿Sí? ¿Qué vende Amazon? ¿Saben cuál es la rama más productiva de Amazon? Sus siglas son AWS. Amazon Web Services. Los cachivaches esos que te llegan por correo, Amazon los puede tirar mañana a la basura. Eso no les produce ninguna entrada esencial. Lo que ellos manejan es información. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado cómo gana dinero Google? Es una compañía monstruosa. ¿Cómo gana dinero Google? ¿Más fuerte? Anuncios, podría ser. Y nos lo decía Martin el lunes. ¿Sí? Nosotros somos el producto. O sea, Google llega con una universidad completa y le dice, oye, yo le doy cuenta a tus estudiantes, profesores, lo que ustedes quieran, gratis. ¿Sí? Mi instituto tiene contratado el servicio de Google. ¿Nos lo regalan porque somos muy lindos? ¿No? Nosotros somos el producto. Nosotros somos la información. Nosotros somos lo que se está vendiendo. O sea, lo que hace Google es nos dice, ¿estás de acuerdo en que te venda? ¿Estás de acuerdo en que te venda? Sí, me encanta, estoy bien feliz. Pues véndeme. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Tengo todavía un par de minutos. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Vamos a inventar cosas. Esta es la frase que quiero que se quede. Vamos a inventar cosas que nadie ha inventado. O sea, su trabajo. ¿Sí? Si imagínense que alguien dijera, llega algún papá y me dice, oiga, usted lleva en la educación no sé cuántos años, ¿qué me recomienda que estudie mi hija o qué me recomienda que estudie mi hijo? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Que aprenda a pensar, que estudie lo que quiera, pero que aprenda a pensar y que aprenda herramientas en donde cree que el medio las va a usar. 3 de cada 4 estudiantes, hasta las últimas veces que yo manejé esas cifras, 3 de cada 4 estudiantes no trabajan en aquello para lo cual estudiaron. Y dices, oye, pero ¿y eso? ¿Entonces perdieron 5 años de su existencia? No, aprendieron a pensar y tienen una cantidad de herramientas que cuando las usas fuera de tu área, va a haber gente que diga, oye, qué padre, ¿cómo se te ocurrió? Pues mi entrenamiento y mi manera de pensar, ¿sí?, me permiten hacer cosas que tú no sabes hacer. Eso les ocurre muy frecuentemente a los filósofos, ¿no? Y a los matemáticos, que dice, si no sirven para nada,
fíjense que son los que hacen las preguntas más incómodas, ¿sí? Porque como no entendemos de nada, oye, ¿y qué pasa si esto? Oye, ¿y por qué no aquello? Y oye, y entonces esos cuestionamientos, que básicamente son los que ayudan a mover ideas hacia adelante, son los que aprendemos. Entonces, sin importar que estudien, lo que tienen que hacer es pensar, y pensar cómo hacer lo que nadie ha hecho, cómo producir la información que nadie ha producido y cómo procesar la información que nadie ha procesado. Entonces, ¿qué tipo de matemáticas vamos a necesitar en el futuro? Bueno, por lo pronto la que existe hay que echarle un ojo para saber cómo funciona, por si la necesito. Hay que desarrollar nueva matemática. ¿Y quién la va a desarrollar? Los que la están usando. Se está inventando mucha matemática ahorita, y es matemática que no se sabía cómo funcionaba. Las matemáticas, no solamente en complejidad, que es una rama, por supuesto, importantísima, sino en cualquier rama no tenemos matemática que describa cosas. Hay que inventar la matemática. ¿Cómo se va a inventar? Quien conoce el problema me lo platica, juntos conversamos y vemos cómo hacerlo. Y la idea es llegar a un mundo que está invadido de información, que está invadido de cambio y que está invadido de complejidad en su naturaleza. Y ese es en el que van a tener que crecer. Y tienen dos chances: crecer como analfabetos, usuarios, o como creadores, que creo que es mucho más interesante, atractiva, y pues ojalá sea esa la que estén ustedes. Y entonces que dentro de 10 o 15 o 20 años digan, oye, y esta idea, este concepto, esta empresa, este análisis, esta manera de resolver cosas surgió. Ah, pues maravilloso. ¿Saben quién inventó esto de no soy un robot? Esto de no soy un robot lo inventó un estudiante guatemalteco. Estaba todo el mundo hecho pelotas porque los sistemas automáticos les causaban un montón de problemas, y entonces dijo, a ver, yo sé de esto, un problema que las computadoras no pueden resolver, encuéntrame el cuadrito y di que no eres robot, ¿no? Y lo patentó y a todo dar. Y luego ahora se está usando ya no el del no soy un robot, sino completa el rompecabezas. Ese es bien complicado. Dices, oye, no puede un software resolver el... No, es un problema súper complicado. Bueno, invéntense lo que quieran, pero sobre todo utilicen su intelecto para producir algo que cambie este mundo en dirección positiva. ¿Cuál es la matemática del futuro? La que ustedes van a desarrollar. Hay que aprender la que aprendieron, entenderla de manera distinta, no en forma automática y algorítmica, sino en sentido conceptual. Y eso no viene en los libros, en ningún libro viene eso. Hay que echarle coco y decir, ¿y esto para qué lo aprendo? ¿Esto cómo lo aprendo? Y de aquí qué saco y qué puedo modificar. Les agradezco muchísimo su atención, acepto reclamaciones, huevos podridos o lo que corresponda según sea el caso. Muchísimas gracias. ¿Reclamaciones? Pregunte para que tenga la impresión de que alguien estaba despierto. No sé si alguien está por línea y puede haber alguna pregunta. ¿Tú lo sabes? Ya mire, acabo de escribirles que tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, aunque sea de cortesía? Todo clarísimo como el agua de... no sé qué lago sea el más cercano aquí. Sí, donde yo vivo tenemos una presa que si metes la mano no ves la punta de los dedos, pero... ¿Preguntas? Disparen, jóvenes, disparen. ¿Cómo hace un estudiante para vislumbrar hacia dónde tiene que dirigirse para decirle, tengo un problema, las matemáticas que tengo no me están dando y hacia dónde tengo que mirar para buscar la solución? Bellísima pregunta, muchas gracias. Lo más erróneo del mundo del siglo XXI es pensar que como encasillamos el conocimiento, este problema es de química, este de física, este de geografía, este de biología, este de ciencias sociales,
En realidad, la mejor receta para resolver un problema es contárselo a todos. Y de repente alguien, pues yo tengo un primo que sabe cosas de no sé qué, o alguien, yo he tenido muchas conversaciones en contextos totalmente diversos y siempre sale la sorpresa de que, ¿tú sabes de eso? Oye, qué interesante, a ver, mira, tengo tal y tal y tal cosa, y de repente tienes alguna idea común que sirve de algo. Entonces, ser muy chismoso sería la respuesta. O sea, hablar, preguntar. Fulanito está trabajando en esto. Lo mejor que les puede ocurrir es que alguien diga, ¿tienes un problema de tal tema? Mira, esta chica le sabe. Yo no sé nada de lo que ella hace, pero yo la vi resolviendo problemas de ese estilo. Y hay quienes conectan. Les cuento rapidísimo, Marín Mersenne. ¿Quién de ustedes sabe quién es Marín Mersenne? Les voy a decir que algunas de las cosas que hizo Marín Mersenne. Era amigo del padre Pascal y le dijo, oye, tráete a tu chamaquito, se ve que le gusta esto de pensar, ¿no? Y fue el único alumno doctoral de Marín Mersenne, el tal Pascal. ¿Y quién está entre los descendientes académicos de Marín Mersenne? Si buscan un par de generaciones, hay un árbol genealógico de matemáticas, buscan Marín Mersenne, y se van por esta ramita y se encuentran a un tal Barrow, que fue el asesor de Newton, o sea que está Newton en esa rama. Se van por otra ramita y hay un tal Leibniz. Y se van por otra ramita y están los Bernoulli, está Lagrange, digan el nombre que quieran. Todos descienden de Marín Mersenne, descendemos porque yo también estoy por ahí, de Marín Mersenne. Entonces, ¿qué hacía Marín Mersenne? Marín Mersenne era un sacerdote. ¿Y qué hacía Marín Mersenne? ¿En qué siglo creen que vivió Marín Mersenne? ¡Eso! Sí había alguien despierto. En el siglo XVII, Marín Mersenne tenía un amigo que se llamaba Galileo, tenía un amigo que se llamaba Fermat, tenía un amigo que se llamaba Descartes, tenía un amigo que se llamaba Huygens, tenía un amigo que se llamaba... Era cuate de todos y le mandaban todos a él la información y él, por ejemplo, le dijo a Galileo, le contó la observación esta que hizo en el péndulo, que la lámpara, la oscilación dependía de la longitud, etc. Se la contó a Marín Mersenne se la contó a Huygens, y Huygens inventó el reloj de péndulo. Entonces, oye, ¿cómo le debe hacer Huygens para ser inventor del reloj de péndulo? Pues tenía un amigo que se llama Marín Mersenne. Entonces, yo digo que Marín Mersenne era el Google del siglo XVII. Todo el mundo tenía que ver con él y todo el mundo tenía que... Sí, cuando Rusia quiso salir del medioevo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el zar en Rusia cuando quiere salir del medioevo? Pues se va a Francia. ¿Y a quién es de los primeros que visita? Marín Mersenne. Y Marín Mersenne dice, tengo un cuate que se llama Descartes, ahorita te lo presento, ¿no? Tengo otro amigo, Huygens, que está acá en Países Bajos, si quieres ¿se imaginan? Eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que jugarle a la Marín Mersenne. Muchas gracias. O sea, ya viendo todo este panorama, ¿las matemáticas y la filosofía podrían ir de la mano? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que todo debe ir de la mano. Lo peor que nos ha ocurrido en los últimos 200 años es que inventamos las casillas. Inventamos las casillas para eficiencia y las hicimos tan eficiente que ya pensamos como filosofía, matemáticas, geografía y el mundo es uno. No vivimos en un mundo de 40.000 dimensiones, vivimos en un mundo solito. Entonces yo creo que todos se remontan a pensar. Y por eficiencia le tengo que dedicar una hora a esto, una hora a esto, pero yo no repartiría el conocimiento en casillas. Me parece que es lo más improductivo del mundo pensar que mi problema es, si me duele el estómago, ¿es física, matemáticas, química o biología? No, pues me duele el estómago, o sea, no sé qué sea, pero hay que hacer lo que tengo que. Entonces, no es que sea lo mismo, digo, sí entiendo que hay énfasis, no es que sea lo mismo, pero las fronteras no deberían existir. Las fronteras deberían ser fractales, no líneas, y meterse unas en las otras tremendamente.
No sé si logré contestar de manera útil. A ese respecto, me surge una duda precisamente, y es que particularmente acá, en esta facultad, en ingeniería, los primeros semestres se dan cálculos, físicas, y generalmente cálculo 1, cálculo 2, etcétera, y muchas matemáticas. Y luego hay ocasiones en que llegan al cuarto semestre y necesitan la derivada que aprendieron en el primer semestre y se me olvidó. No me acuerdo, entonces le toca a uno. Tome la lista de las derivadas más comunes porque no hay derivadas, no se acuerdan de cómo las derivadas. Entonces, ¿cómo hacer para que, porque usualmente se piensa, eso que está bien, es como la postura, como que tengo que pasar rápido esto para llegar a las materias que son de mi carrera. Y como que no se ve esa conexión que existe. ¿Cómo hacer para que se vea desde el principio que el estudiante pueda darse cuenta que más adelante va a utilizar eso e incluso en la vida lo va a utilizar? Un poco es por acto de fe, y no quiero que lo hagan por acto de fe, y otra es cambiar el sistema. Es decir, acto de fe es, mira, aguántate, no vas a salir tan mal cuando te gradúes, pero es muy difícil que nos la crean por acto de fe. Más bien lo que tendríamos que hacer es una cirugía a corazón abierto de nuestros planes de estudios y cambiarlos radicalmente. Yo recuerdo cuando yo llegué a hacer mi doctorado, pregunté, ¿y qué materias tengo que tomar? Me dijeron, ¿materias? ¿Para qué? No, pues para aprender. No, señor, usted no viene a aprender, usted viene a pensar. Y fue lo que me dijo mi profesor. Me dijo, ¿qué materias lleva? No, ya llevé todas estas. Me dijo, entonces usted no tuvo tiempo de pensar. Váyase a pensar. Y me mandó a pensar, literalmente. Y no me acuerdo, creo que durante un año no tomé ninguna materia. Y cuando tomé una materia, es una materia en particular que me interesaba tomar porque yo no sabía hacer eso. Entonces, creo que algo que podría ser muy valioso es tomar una cirugía mayor y hacerle a los planes de estudio y empezarlos a... Ahora es dificilísimo, es muy muy difícil porque nosotros fuimos entrenados, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, y entonces diseñar algo que no sabemos es muy difícil, pero eso va a ocurrir. Van a desaparecer los planes de estudio como los conocemos, tienen que desaparecer porque no sirven para muchas cosas, no son muy eficientes. Entonces simplemente van a desaparecer y van a ser problemas. Este es tu problema, vete a aprender lo que... En Europa van muy adelante nosotros. Un hijo de unos amigos llegó un día, él estaba estudiando una ingeniería y me dijo, mira, tengo esta impresora que imprime aproximadamente 20 metros, ¿no? O sea, 20 metros de ancho y imprime como 10 metros por segundo. ¿Sale? Imagínense, 20 metros a 10 metros por segundo, o sea, la hoja, si es que le podemos llamar hoja, pasa a esa velocidad. Y mi trabajo es que imprima más rápido. Digo, si alguien tiene idea de lo que es 10 metros por segundo en una superficie de este tamaño y quiero hacerlo más rápido, ese es su problema. Y me dijo, ¿y qué tengo que estudiar? Ay, mamá, pues ¿sabes ecuaciones diferenciales parciales? No. ¿Sabes ecuaciones? No sé qué. Mira, pues empieza a estudiar estas 3 cosas porque... Y la tinta, ¿de qué composición es? Pues mira, necesitas un poquito de química, polímeros, etcétera, etcétera. Y entonces fue y tomó esas cosas y bueno, y se graduó como ingeniero después. O sea, los problemas son problemas muy distintos a lo que vemos aquí, de que, a ver, saquen su libro, el mismo libro que estudiamos nosotros, que ya era viejo porque lo habían estudiado nuestros maestros, se lo pasamos al estudiante porque es buenísimo y se lo tiene que aprender y hacer todos los ejercicios. Y díganme si no, ya existe una lista de los ejercicios resueltos desde no sé cuánto tiempo. Se llama el solucionario. Profe, es que, no sé, será pensar en hacer o pensar en transformar. Porque es que nosotros, en nuestro caso, Universidad de Bogotá, desde 1993 estamos tratando de modificar el estatuto y no se ha podido. Entonces, cambiar los métodos de hacer las cosas pues, es una tarea más difícil todavía. De tal manera que los muchachos, por más que se quieran, 1 o 2 profesores que deben cambiar, el régimen es así. Evalúa el profesor, entonces, ¿cómo evalúa el profesor?
de 1 a 5 o de 1 a 10, y si asiste, si no asiste, es un problema estadístico, no un problema de pensar. Los arbolitos alguna vez fueron semilla. Y si uno quiere cambiar un bosque, no puede llegar y cortar el bosque y sembrar un bosque nuevo. Normalmente se espera que se mueran los árboles viejos y siembra semillitas. Entonces, yo sé, pero las semillitas vienen de los árboles viejos. Entonces yo sé que es autogol, pero lo que tenemos que hacer es sembrar la semillita, hacerle sombrita para que empiece a crecer, y el día que el árbol viejo se va para abajo, hasta de bonito le va a servir al nuevo árbol, y eso es lo que va a modificar. Son procesos lentos, efectivamente hay cosas que son difíciles de cambiar. Yo crecí teniendo calificaciones de 1 a 10 y si alguien me dice que ahora va a ser de 5 a 1, me voy a morir. Por favor. A ver, en el año 2007, en la Universidad Nacional, como decano académico de la facultad, me tocó participar en varios debates sobre una reforma curricular. Y bueno, ahí se hicieron ajustes, etc. Pero una oposición, pero radicalmente fuerte, que yo la viví contra mí, del grupo de matemáticas, porque yo les defendía algo semejante a lo que tú estás diciendo ahorita, que la matemática tiene unos fundamentos muy sólidos de Euclides, bueno, toda la historia de la matemática, pero que la matemática puede seguir generando nuevos conocimientos, nuevos teoremas, nuevos modelos. Y se levantaron los profesores y me dijeron: no, profesor, usted está completamente equivocado. La matemática ya está hecha. Lo que tenemos que entender es cómo los estudiantes la pueden ir aplicando. Y entonces me acusaban a mí de llevar un modelo inspirado en la biología, por ejemplo, que siempre hay artículos nuevos y nuevas ideas que se están proponiendo, y que en matemática básicamente no era así, que todo estaba ya prácticamente establecido desde los fundamentos históricos. Entonces vino el profesor, en mi defensa, el profesor Salamea, que él defiende una visión sintética, creativa y sólida, pues de una matemática que se está construyendo nuevamente. Y entonces los profesores salieron con el tema de que eso era una cuestión de lógica y filosofía, y que por lo tanto eso ya no pertenecía al terreno de las matemáticas propiamente tal, y la reforma académica no se pudo hacer en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional en matemáticas. En las demás carreras se pudieron hacer ajustes interesantes. Pero yo simplemente compartiendo esa experiencia, pues porque me parece terrible, pues de que eso sea lo que le enseñan a los estudiantes. Cuando se les pregunta, cuando se les enseña a pensar, ellos dicen que son temas, que esos son temas puramente, esa era la expresión que utilizaban, de lenguaje, de comunicación, de no sé qué, pero que en el fondo el fundamento sigue el mismo desde que los fundamentos de la matemática, algunos decían que a finales del siglo XVIII y XIX ya quedaron completamente definidos y que no me gusta. Los profesores que decían eso. Los capos viejos se tienen que morir entonces. Pero yo he visto eso muy arraigado en las matemáticas. No me gusta insultar a la gente en público, y menos cuando están ausentes, pero se me ocurre una lista larguísima de palabras para describir el comportamiento. Es absolutamente falso, absolutamente falso. De hecho hay matemáticas que están haciendo día con día. Ese es mi trabajo, inventar nuevas matemáticas. Las matemáticas que estamos inventando ahorita para COVID y otro tipo, eso no existía hace 2 años. Entonces es absolutamente falso. Les voy a dar un ejemplo a los ingenieros, este ejemplo les puede servir. Todo el mundo nos dice la velocidad de cambio es igual a función de no sé qué, ¿no? O sea, x' de un lado y acá, y siempre el tiempo es el mismo en las dos. Resulta que en biología y en ciencias sociales no es cierto. La velocidad con la que algo cambia no es lo que ocurrió ahorita, sino lo que ocurrió antes. Un ejemplo súper sencillo: ¿a qué velocidad aumenta la población? Tomen ganado para no ser ofensivos con nadie. Yo tengo ganado y les digo, a ver, a reproducirse.
¿Cuánto ganado tengo mañana? Lo mismo. Y dentro de 2 días y dentro de 3 días, porque hay un tiempo de gestación. Entonces la velocidad de cambio del tamaño de la población es proporcional al pasado, no es proporcional al tiempo de... Esas se llaman ecuaciones diferenciales con retardo. Son importantísimas en epidemiología porque los virus tardan en incubarse, y la dinámica de las ecuaciones diferenciales con retardo es un desafío del tamaño del mundo. Hay muy poca gente en el mundo estudiándolas porque muy poca gente se atreve a lanzarse y se acaban de inventar y todavía no las entendemos. Ya vienen las siguientes ecuaciones, se inventaron en los últimos años, para que no digan que las derivadas fraccionarias, ¿no? Aquí no las ven, pero para entender ciertas ecuaciones diferenciales parciales se inventaron las derivadas fraccionarias y espacios de derivadas fraccionarias, funciones que se van a infinito pero no tocan el infinito, la misma delta de Dirac hace 80 años. No, es una burrada fenomenal. Yo le llamo, y esto es de lo que los jóvenes tienen que cuidar, de los talibanes del conocimiento. Defendemos algo porque es lo que aprendimos y no nos podemos mover. Entonces hay que esperar a que los talibanes mueran, y no digo muramos porque espero no contarme ahí adentro. Hay que esperar a que los talibanes mueran. ¿Y quién va a tomar las decisiones dentro de 10 o 15 años? Pues todos estos jóvenes que están aquí. Todos los talibanes pues ya salieron y gracias por concursar. Y les tocará, con la semillita que hayamos nosotros sembrado, crear nuevas reglas, crear nuevos programas, crear nuevo todo. Y bueno, tragedias del pasado siempre va a haber. Esas yo las he vivido y simplemente digo, con los talibanes no se puede negociar, ni modo. Las autodefensas de la mediocridad. En el mejor de los casos. Y no dijimos nombres. Aquí en el chat hay una, vamos a hacer la última por lo que ya viene en la otra chat. Voy a tratar de resumir porque la expresa de manera bien detallada, pero la idea es que habla de que hay otras lógicas además de la aristotélica. Y pregunta, si supiéramos de esas otras formas de la lógica y fuéramos conscientes de ellas, ¿los procesos de comprensión y su forma de evaluarlos cambiarían? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A ver, la lógica no es cierto que sea blanco y negro. Nunca ha sido blanco y negro, aunque nos queramos convencer. Esto que en matemáticas se llama lógica difusa es que prefieres A o B, ¿no? Pues resulta que no es cierto que yo prefiera A o prefiera B. Puedo preferir en algunos casos esto y en algunos casos esto. Ponía yo el lunes un ejemplo, que te gusta el azul. Sí, me encanta el azul, pero un postre azul no me lo como. Se ve salido de Chernobyl, o sea, no se me antoja. Entonces, además de los matices, tenemos que las lógicas no son binarias. Entonces, el mundo lo tenemos que entender en una forma mucho más amplia, mucho más genérica. Y eso, digo, lo puede uno ver como filosofía, matemáticas o lo que sea, pero sí, vamos a obtener resultados y respuestas que son mucho más sensatas. Es como si alguien te dice, oye, ¿te gustó la película? Pues no es un sí o no, sí, no, estuvo padre la hora y media que me pasé ahí, pero esto no me gustó, esto me encantó, esto me fascinó, esto me disgustó, me hubiera gustado el final. O sea, no podemos matizar con una sola palabra. Entonces sí, tratando de contestar de la manera más breve, las lógicas no son simplemente con el tercer excluido, sí o no, cierto o falso. Hay cosas, en matemáticas mismo, y con esta frase termino, en matemáticas mismo uno piensa que los resultados son ciertos o falsos. Lo que se demostró hace casi 100 años, un poquito más por menos de 100 años, es el señor Gödel demostró que una cosa que voy a formular de la siguiente manera: la matemática es una religión, pero es la única religión que puede demostrar que lo es. ¿Y qué quiere decir? Hay resultados ciertos, hay resultados falsos y hay resultados que no sabemos, no por ignorancia, sino porque la matemática ya demostró que no puede demostrar si son falsos o ciertos. Entonces tú lo aceptas como cierto, pasa algo, lo aceptas como falso, pasa algo. No lo puedes demostrar. ¿Sí? Dices, qué cosa más extraña. Y ningún matemático le gusta, pero pues ahí está, ese es el resultado, es un resultado. Entonces las lógicas sí van a jugar un papel importantísimo,
y tenemos que ser mucho más flexibles que simplemente sí o no. Les agradezco muchísimo su atención y pido disculpas a los ponentes en las siguientes sesiones porque les quité unos minutillos. No, estamos dentro de la programación. Muchas gracias al profesor Ignacio Barradas por su intervención. Tenemos 10 minuticos para tomarnos un café y regresamos con la charla de nuestro queridísimo profesor Marco Alzate. No la dejen de ver, se la recomiendo. Excelente de antemano.